Entonces, la idea es poder convertirnos en empresas de datos y analíticas y poder ser empresas inteligentes, empresas data-driven. ¿Y qué quiere decir ser una empresa data-driven? Es que cualquier persona en la organización pueda confiar en los datos, pueda analizar los datos por sí solo y pueda luego tomar acción en función de estos datos, tomar decisiones y poder mejorar su producto o sus servicios. Excelente. Bueno, muchas gracias, Rocío, por la introducción. Bienvenidos a todos. La idea de hoy es, como dijo Roche, es hablar sobre Data Analytics y fundamentalmente cómo empezar a trabajar con datos. Para aquellos que están empezando en el mundo de los datos o los que están por empezar el nuevo curso o los que ya tienen un emprendimiento pensado o iniciado, cómo empezamos a medir los datos que tenemos en la plataforma, cómo aprovechamos toda la información que está disponible hoy en día para empezar a utilizarlo para conocer mejor a nuestro producto, a nuestros usuarios y mejorar nuestro negocio, generar mayores ingresos en definitiva. Mi nombre es Joaquín, soy Chief Customer Experience en Product Minds. En Product Minds lo que hacemos es ayudar a los clientes y a las organizaciones de la región a construir mejores productos, construir mejores experiencias digitales. Pueden buscarnos en nuestra web, en productminds.io, y en nuestro blog fundamentalmente van a poder ver varios artículos y notas relacionados a los datos y a las métricas. Mi mail es joaquin@productminds.io y además ahí les dejé un código QR si lo quieren escanear. El jueves vamos a estar dando también otra charla sobre una herramienta que se llama Amplitude y es una herramienta de Product Analytics. Así que para el que quiera empezar a trabajar con datos, lo invitamos a utilizar nuestra plataforma. Y además el jueves vamos a conocer un poco más en detalle sobre Amplitude. Así que los invito a escanear el link y conocer un poco más de la plataforma. Hoy vamos a entonces tratar de definir y conocer más sobre cómo plantear una estrategia de producto basado en datos. Luego vamos a ver cuáles son los datos que vamos a poder recolectar y cómo lo podríamos hacer. Los voy a introducir a lo que es el Product North Star Framework, que es la metodología que nosotros utilizamos para medir el éxito de cualquier negocio. Y luego vamos a aprender cómo medir los datos y qué vamos a medir y cómo lo vamos a hacer. Y luego vamos a charlar con Moisés, con José y con Miguel sobre sus plataformas, sus productos que están construyendo y tratar de ayudarlos a que puedan empezar a medir los comportamientos de los usuarios en la plataforma y poder crecer su negocio. Bien. Entonces, para empezar, quería dejarles una cita de Emir Orad, que es CEO de una empresa de datos también de Estados Unidos, una persona que tiene mucha experiencia en tecnología y escribió en Forbes y dijo hacia principios del 2020 que toda compañía es una compañía de datos y de analíticas. Y se refería a esto principalmente porque Nike estaba cambiando su CEO y de tener un CEO con 15 años de experiencia pasaron a un CEO que venía del mundo de los datos. Esto nos da la pauta de que las empresas hoy en día están pensando en datos y están pensando en medir y en conocer mejor a sus usuarios. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Con que en general las empresas que hoy no tienen una imagen digital quedan silenciadas. Y esto lo vimos durante el 2020 y con lo que ya todos sabemos que pasó con la pandemia. Las empresas que no pudieron adaptarse, que no pudieron mejorar su experiencia con los usuarios, finalmente dejaron de crecer, y aquellas que sí se pudieron adaptar, incluso crecieron de forma agigantada. Ahí veo que Arena tiene un problema con el audio, no sé si me escuchan bien los demás. Entonces, la idea es poder convertirnos en empresas de datos y analíticas y poder ser empresas inteligentes, empresas data-driven. ¿Y qué quiere decir ser una empresa data-driven? Es que cualquier persona en la organización pueda confiar en los datos, pueda analizar los datos por sí solo y pueda luego tomar acción en función de estos datos, tomar decisiones y poder mejorar su producto o sus servicios y obviamente tener siempre al cliente en el foco y poner al cliente en el centro y brindar una mejor experiencia. ¿Cómo vamos a definir entonces nuestra estrategia de producto basada en datos? De tres formas. Primero vamos a definir cómo nuestro producto va a satisfacer las necesidades que tiene el cliente.
Luego vamos a definir cómo vamos a alcanzar los objetivos comerciales. Y por último, tenemos que definir qué valor único va a proporcionar nuestro producto. Con estas tres cosas vamos a construir un producto y que los clientes lo quieran y que finalmente dé beneficios a la compañía. Si pensamos en qué datos vamos a poder medir y recolectar, vamos a tener dos grandes grupos de datos. Por un lado, los datos cuantitativos y por otro lado, lo que son los datos cualitativos. Un dato cuantitativo es todo lo que es medible, como por ejemplo, la cantidad de personas que llegan al final del checkout y finalmente compran o no compran. Y por el lado de los datos cualitativos, tendríamos el por qué los usuarios finalmente compraron. Entonces, para medir un dato cuantitativo podríamos usar herramientas de Product Intelligence y para medir datos cualitativos tendríamos que salir a la calle, hacer preguntas, hablar con los clientes, hacer encuestas y tratar de encontrar el por qué este 50% de los clientes al final del proceso de checkout finalmente abandonaron. Quizás puede ser porque le dijimos en el final ingresa un cupón y la persona fue a Google a buscar un cupón de descuento y finalmente encontró a nuestra competencia ofreciendo un producto a un valor inferior al nuestro y lo perdimos por ofrecerle que vaya a Google a buscar un cupón. Y por otro lado, si empezamos del lado de los datos cualitativos, vamos a quizás salir a hacer una encuesta y preguntarle a los clientes qué es lo que piensan de nuestro producto o qué es lo que les gusta comer el sábado y vamos a encontrar que tenemos un montón de personas que les gusta comer sushi el día viernes. Entonces, luego con los datos cuantitativos vamos a tratar de averiguar cuántas personas son las que les gusta comer sushi el viernes y de esta forma a ver si es un número que valga la pena tagar y quizás que nuestro negocio vire a ofrecer sushi el viernes y no otro día de la semana. Nosotros, para lo que es analizar datos cuantitativos, y acá pasamos a lo que es la Product North Star Framework, proponemos tener una única métrica que sea la que pueda medir cuál es, qué es lo que vamos a ofrecerle a nuestros clientes. Tiene que estar alineado a la estrategia que hemos definido anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que le ofrecemos a los clientes? ¿Cómo nuestro producto satisface esa necesidad? ¿Y qué es lo que el cliente espera recibir a cambio? Luego de tener esta única métrica, que podría ser, por ejemplo, en el caso de tener una aplicación tipo Spotify, de escuchar música, cantidad de horas de clientes escuchando canciones por día, vamos a tener las input metrics, que son métricas que alimentan a esta única métrica que sería la de cuántas horas escuchan los clientes, como por ejemplo cantidad de clientes premium, otra métrica podría ser cantidad de clientes free, otra métrica podría ser cantidad de horas escuchadas por los clientes, etc. Si vamos a ver otro ejemplo, y en este caso tenemos el ejemplo de una Product North Star para una aplicación tipo Rappi, pero que entrega productos de supermercado que se llama Instacart, que su North Star Metric es cantidad de pedidos totales entregados a tiempo. ¿Sí? Y para satisfacer esta métrica vamos a tener input metrics, como por ejemplo, cantidad de usuarios realizando pedidos, cantidad de artículos por pedido, porque los usuarios podrían tener varios artículos en un mismo changuito, cantidad de pedidos por usuario y finalmente porcentaje de pedidos entregados a tiempo. Entonces, todas estas input metrics, al juntarlas, nos van a ayudar a tener nuestra única métrica, que sería la Product North Star Metric. Luego, en lo que son software del tipo Amplitude, que son basados en comportamientos de usuario, nosotros medimos a través de lo que se llaman eventos. Entonces, ¿qué es un evento? Un evento es cualquier interacción que tenga el usuario con nuestro producto o que tenga el producto con nuestros usuarios. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior de Spotify, un evento activo podría ser escuchar una canción o que el usuario haga skip en un ad, o que el usuario descargue una canción, o que el usuario se suscriba a nuestro producto. Estos eventos los vamos a poder registrar en la plataforma y además vamos a poder medir el contexto del evento y saber, por ejemplo, de dónde viene el usuario, si el usuario está usando un dispositivo iOS o un dispositivo Android, si el usuario es de Buenos Aires o es de Lima o es de San Pablo,
Y por otro lado vamos a tener los eventos del tipo server-side, que son los eventos del tipo enviar un email, que es un evento de la plataforma hacia el usuario, o procesar un pago. El usuario que digamos este evento. Bien. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué les parece este approach a cómo empezar a pensar en datos? Creo que me apuré un poco, lo hice en solo 10 minutos. Bien, vamos a la parte de cómo medir un evento. Entonces, un evento, decíamos que es cualquier interacción que tenga el usuario con el producto o el producto con el usuario. Y en el caso de, por ejemplo, una aplicación del tipo Spotify, vamos a tener que el usuario, al darle play a una canción o suscribirse a una membresía o hacerle like quizás a una canción o unirse a una comunidad, eso va a ser un evento del tipo client-side porque es un evento ejecutado por el usuario o un evento activo, ¿sí? Y este evento activo además va a tener el contexto del evento, que va a ser qué dispositivo está utilizando el cliente, si está usando un dispositivo iOS o si está utilizando un dispositivo Android o quizás está usando la aplicación desktop en su computadora. Y por otro lado vamos a tener eventos del tipo server-side o eventos del tipo inactivos, que son los eventos que el producto o que nosotros como creadores del producto le enviamos al usuario, como puede ser procesar un pago o enviarle un email o enviarle una push notification. Y estos eventos también los vamos a poder registrar para saber a qué estuvo expuesto el usuario finalmente y saber si a un usuario le estamos enviando 5 notificaciones en el día y quizás eso luego genera que el usuario desinstale la aplicación porque lo estamos bombardeando con muchos mensajes. Y la idea con esto es justamente poder medir el producto e iterar. Y si descubrimos que enviando 5 notificaciones por día el usuario descarga la aplicación, quizás enviar menos notificaciones, enviar solo una o no enviar ninguna. O si enviar 5 publicidades sobre suscríbete, finalmente hacen que el usuario se suscriba, quizás es el camino correcto seguir enviando este tipo de notificaciones. Entonces, la idea es que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, la idea es medir y tratar de aprender de lo que es, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para seguir haciendo lo que funciona y dejar de hacer o mejorar lo que no funciona. Joaquín, hola, ¿cómo está? ¿Me Sí, ¿qué escucha? tal? Te escucho. Ok, es que tengo algunas preguntas. Una de ellas es, pues es una pregunta, ¿no? De pronto es algo ignorante, pero esta cuestión del data analytics pone la investigación cuantitativa por encima de la investigación cualitativa. No necesariamente. Son dos tipos de datos totalmente diferentes y ambos son súper importantes. La idea es arrancar por algún lugar y validar seguramente con la otra. Si empezás del lado de lo cualitativo, luego vas a necesitar respuestas cualitativas para poder validar hipótesis y viceversa. ¿Querés ponerme algún ejemplo, por ejemplo, de... Es que pues lo pregunto porque viendo los ejemplos como Spotify y esto es más que todo centrado en cuando se envían notificaciones, cuando hacen interacciones con ciertos eventos dentro de la aplicación, pero en ningún momento pues se habló de algún ejemplo de entrevistas estructuradas o semiestructuradas y ese tipo de cosas, sino siempre fue como dentro de la aplicación que ocurría. Yo también pues me pongo a pensar si esto que estamos viendo, el Data Analytics, es algo solo enfocado en el mundo digital, porque aunque el mundo digital está tomando fuerza, igual hay un mundo físico y hay negocios y empresas que pues no pueden poner un software en su empresa y ver cómo la gente toca las cosas, o bueno, sí, de pronto puede haber alguna tecnología o con las cámaras hacer mapas de calor, pero pues yo me pregunto si esto solo se aplica a la cuestión digital. Y en parte quizás sí, si me hablas de una tienda quizás de ropa y que no tiene tecnología,
difícilmente pueda hacer data analytics, pero justamente si vemos, por ejemplo, el caso que había puesto al inicio de Nike, que cambió a su CEO por una persona que venía del mundo de los datos y aplicaciones donde ayuda a la gente a hacer deporte y te vende también gadgets electrónicos del tipo relojes y demás, y todo eso lo hacen para poder conocer de mejor forma qué es lo que hacen los usuarios, cuáles son los comportamientos y al final tratar de vender más ropa, porque saben si estás jugando al fútbol para ofrecerte botines o si estás jugando al tenis para ofrecerte quizás otro tipo de indumentaria. O sea que la cuestión es más bien cómo vincular ambos mundos, ¿no? Totalmente. La idea es tratar de medir lo que puedas medir según cuál sea tu producto y luego esos datos utilizarlos para conocer mejor a tus usuarios y finalmente ofrecerles algo acorde a sus comportamientos. Ah, ok, Joaquín, muchas gracias. De nada. Bien. Escucho quizás alguna pregunta más de lo que fue la presentación y ya luego, si quieren, pasamos a los tres chicos que tenemos hoy como consultorías. Bien. Arrancamos entonces con Miguel, que tiene una aplicación sobre creación de tarjetas. Bienvenido, Miguel, y me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu proyecto y luego ya empezar a hablar sobre cómo te gustaría empezar a medir y charlar un poco sobre datos específicamente. Hola, hola, ¿qué tal? Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola a todos. Eh, Disculpe por la bulla de fondo, pero ¿me escuchan? Sí, se te escucha un poquito bajo. Ah, ok. Ya, a ver. Mm, ¿Ahora mejor? Ahí va mejor, sí. ¿Sí? Ya. Bueno, una consulta, ¿tengo que compartir la pantalla para comentarles o solo les explico más o menos de qué Ok, va el... sí, ¿Sí? si querés compartir, bienvenido. Yo Ah, estuve revisando un poco tu proyecto, de hecho creé una tarjeta y demás, eh, pero si querés contanos así en quizás 5 minutos y luego plantearnos a ver cuáles son tus dudas y trato ahí de darte una ayuda sobre cómo seguir. ya, genial. Bueno, el negocio trata, como dices, de videoinvitaciones. Lo inicié en el 2018, a finales más o menos. Y bueno, al comienzo era como que compra de invitaciones, ¿no? O sea, los mismos clientes entraban a la página y me contactaban mediante WhatsApp y de ahí me daban los datos y compraban la invitación y yo se las enviaba, ¿no? Por ahí mismo. Ahora, ahorita la página funciona más que todo por SEO, o sea, por posicionamiento web. No uso mucho las redes sociales, así como que las he dejado un poco de lado. Ujú. Y netamente es por ese lado que llegan los clientes. Ahora, por el tema de la pandemia, sí hubo un problema, porque ya las personas no entraban mucho, ¿no? Entonces lo que hice fue como que hice un pequeño cambio en el modelo de negocio y me di cuenta que muchas personas también quieren hacer sus invitaciones. Entonces empecé a poner como invitaciones gratis, que también ayudaba bastante en lo de SEO, ¿no? Porque buscan con la palabra gratis siempre. Y lo que pasó fue que al final empecé a ganar más por la publicidad de AdSense que los mismos clientes. Entonces ahorita prácticamente funciona más como un tema de ganancia por publicidad de Google que por lo mismos, por las mismas compras, ¿no? Claro. Entonces por ese lado va. Ahora, en tema o sea, entrando al tema de las analíticas, la verdad es que solo lo he usado para más que todo ver el tema de la audiencia, cuántas personas entran al mes. También me dan una data de el tiempo que se demora en entrar a la página. Ujú. Y el tema de los países, que irónicamente entran más de Argentina. Yo soy de Perú, pero Argentina y México son los que entran más. Y esos temas, ¿no? Más que todo esas son las analíticas que veo.
Y también me metí un poquito, ¿no? Y empecé a programar como que objetivos en el mismo Analytics para cuántas personas llegan a entrar a la página final de Gracias, ¿no? Hice como un pequeño funnel. Ujú. Y bueno, eso es lo que más veo ahora, ¿no? No sé cómo le podría sacar provecho a otras analíticas porque veo que hay bastante. O sea, veo Google Analytics y son un montón. Y yo creo que solo estoy usando 4 o 5. Entonces, sí, por ese lado también tengo una duda, ¿no? ¿Cómo sacarle un mayor provecho? Y Excelente. bueno, eso. Bien. Ujú. Ahí tengo un par de preguntas o de cosas para mencionar. Eh, un poco en función de lo que había comentado anteriormente, quizás habría que ver cuál es tu objetivo de negocio y quizás si tu objetivo es seguir ganando por ads, quizás incluso dejar de ofrecer la versión paga y empezar a ofrecer tarjetas que no tengan marca de agua y que sean 100% gratuitas y hacer que el flujo de clientes quizás sea mucho mayor porque es totalmente gratis y quizás es pivotear el negocio totalmente para ese lado. Si me decís que el objetivo del negocio dejó de ser la venta, ¿no? Ahora, si tu intención es volver a la venta, porque ahora quizás cuando se empieza a reactivar un poco el tema de las invitaciones y la gente vuelve a juntarse y demás, quizás sí te interese seguir vendiéndolas, entonces quizás estaría bueno entender cuál es el objetivo y cómo podrías impulsar la venta y empezar a tomar acciones para vender más tarjetas, ¿no? Eso un poco sobre el tema de encontrar quizás la prognoster. ¿Cuál sería quizás tu prognoster? ¿Cantidad de personas descargando tarjetas gratis o cantidad de personas comprando tarjetas? Claro, creo que ahí ya tendría que verificar cuál me convendría más, ¿no? Claro. Eh, Ahí quizás son las dos cosas, ¿no? Por ahí tendrés que tener dos input metrics que al final sea, quizás tu North Star metric sea descargar tarjetas en general, no importa si sean pagas o si sean gratuitas, pero quizás tener varios input metrics que sea quizás cantidad de tarjetas descargadas gratuitas, otro que sea cantidad de tarjetas descargadas vendidas, ¿no? O quizás cantidad de personas por país, si es que querés segmentar por país. Pero lo importante siempre es medir y por otro lado tener claro cuál es el objetivo, ¿no? Porque si uno no tiene claro el objetivo, no tenés en claro para qué estás midiendo. claro, claro, sí, sí entiendo esa parte. El único punto también es como te comentaba, como entraban de Argentina, yo después me di cuenta que yo tenía mi método de pago por PayPal. Entonces en Argentina ya no usaban PayPal y ahí sí se me hizo todo un problema. Entonces por ese lado también perdí bastante, ¿no? Claro. Pe- Sí, Pero Argentina sí, en ese sentido es un temón. Es complejo. sí. Y hasta ahora no encuentro el medio de pago que me convenga tanto para mí como para Argentina. Pero bueno, Tendrás que buscar algún procesador de pagos. El tema es que te va a ser difícil llevar el dinero de la cuenta de Argentina hacia tu cuenta en el exterior. Quizás tendrás que, bueno, ahí ya me estoy metiendo en un tema que no son analíticas, ¿no? Pero claro, eh, tener alguna cuenta local en Argentina y luego deberás ver cómo haces para llevar el dinero hacia Perú, ¿no? ujú, O sí. quizás dejarlo aquí y cuando vengas de vacaciones te lo usas acá. Buena Pero opción, esa es ¿no? otra parte del negocio. Pero bueno, respecto a la otra pregunta, que era cómo sacarle más provecho a las analytics, ahí vos habías comentado que existe un funnel, eso está buenísimo. En ese funnel, quizás lo que puedes empezar a hacer es segmentar y tratar de entender quiénes son los usuarios que están entrando al funnel, o sea, de qué país son, por empezar, entender quizás si hay algún tipo de viralidad. Quizás es en Argentina porque se puso de moda en algún lugar en particular, quizás en alguna escuela. Todas las mamás de esa escuela están utilizando el servicio para crear las invitaciones. Y el tema de la viralidad es súper importante para este tipo de productos porque es algo que básicamente va de boca en boca y quizás ese es un factor, o quizás el otro factor es que quizás posicionaste el SEO mejor aquí que allá. Ahí la parte del SEO no la tengo tan clara. Pero lo importante es tratar de medir y entender el por qué. ¿Por qué en Argentina funcionó tan bien? ¿Por qué en México funcionó tan bien? Y quizás poner el esfuerzo en esos dos países. Y empezar a poner publicidad quizás en México porque es el lugar donde más funcionó. Claro, sí, hasta ahora no he usado el tema de la publicidad para la página, pero sí,
creo que es una buena opción enfocarme en esos dos países, ¿no? Que son los que más, sí, o sea, se lo llevan de encuentro realmente México y Argentina con todos los demás y es bastante la diferencia. Sí. Y eso, y en caso de los objetivos, sí, o sea, realmente sí me gustaría que sean por los dos lados, ¿no? Tanto ganar por la parte gratuita como por la parte de pago, ¿no? Porque al final el tema de gratuito es cuando descargan la invitación, tiene un sello de agua. Entonces la idea era como que, para que sepan qué es la marca, ¿no? Claro. Sí, Bueno, y eso te va a dar viralidad. Entonces, los que bajen gratuitos y lo compartan con todos los compañeritos, o sea, las madres que lo envíen a las demás madres de la escuela, seguramente eso te haga que esas personas que reciben la tarjeta luego hagan sus tarjetas nuevamente con tu plataforma. ujú. Entonces ahí tenía Eh, que dividir los dos objetivos totalmente. O sea, serían como si fueran dos negocios distintos, algo así. sí, quizás sean dos patas, digamos, del mismo negocio. Ambas te van a ayudar a hacerlo más conocido y luego ver para qué lado quizás poner más el esfuerzo. Yo creo que tenés que mantener las dos, pero quizás si el negocio es que entren miles de personas por mes a generar su tarjeta y eso es lo que realmente da ingresos, quizás poner más esfuerzos en eso. Ok. Sería más que todo Eh, analizar por ese lado. Ujú. Sí. Luego lo que te ofrezco es que si podés te conectes el jueves a esta charla de Amplitude donde vamos a ver cómo armar un funnel, cómo empezar a utilizar otro tipo de métricas además del funnel, como por ejemplo quizás la retención de los usuarios, si volvieron nuevamente luego de hacer una tarjeta, si vuelven a hacer otra tarjeta en el futuro o si es algo de una sola vez, hasta qué paso del funnel llegan los usuarios, qué país es el que más concurrencia tiene, cuánto tiempo pasan dentro de tu plataforma, cuál es el tiempo que tardan en crear la tarjeta y todo ese tipo de preguntas que uno se hace cuando empieza a analizar un producto. Ok. Me dijiste ese es el jueves, ¿no? Entonces, esas métricas, perdón, por ejemplo, por una página web, ¿cuántas métricas debería analizar? O sea, hay un máximo que debería analizar, hay como que las principales, porque no creo que Deberías todas te ayuden. definir, sí, no todo es importante, deberías centrarte en lo que más te va a resultar medir. O sea, no tiene sentido medir infinito porque luego no vas a tener tiempo de estar analizando cada cosa. Entonces, tenés que enfocarte en lo que vos creas que es más importante para tu negocio. Si es la cantidad de visitas, porque es lo que a vos te genera ingresos por un tema de publicidad, quizás es en cantidad de visitas. Si es en cantidad de compras, porque es lo que finalmente a vos te da ingresos para seguir invirtiendo y mejorando la plataforma, será la cantidad de ventas. Entonces, es importante medir en función de tus objetivos. Entonces, primero deberías definir tu objetivo y luego empezar a medir. Ok. Gracias. Bueno, ya no tengo más preguntas yo. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Cualquier cosa tenés mi email y si querés preguntarme algo no hay problema, pues consultar por ahí y lo seguimos. Genial. Gracias. No, gracias a vos. Un saludo. Bien. Luego tenemos a José y a Moisés. No sé quién quiere seguir. Súper, de una, gracias Moisés. Joaquín, buena tarde, ¿cómo vas? ¿Qué Eh, tal? Súper bien, señor. Bueno, quería centrar la consultoría en 4 preguntas. Como había mencionado en la aplicación, estoy sobre el papel montando sobre todo un website para crowdfunding, ¿sí? Súper interesante. Sí. Las 4 preguntas que quería comentar, hacerte son, primero, herramientas y lenguaje. ¿Es apenas suficiente para ese tipo de flujo de datos, herramientas como Access a través de SQL o qué otras me puedes recomendar? Segunda, no sé si quieras que vayamos haciendo, que te diga todas las preguntas y luego ahí las vamos retomando a medida que va. Decímelas todas, así tenemos un pantallazo general y luego vamos una por una, si Súper, querés. de una, de una, de una.
Segundo, son las mediciones de fuentes de entrada, o sea, es decir, a través de dónde mis clientes, o cómo puedo yo saber que la fuente de donde proviene el clic de mis clientes. Tercero, la medición de los eventos inactivos que comentabas. Y cuarto, cómo no caer en la monotonía de analizar siempre los mismos datos, es decir, de tener por lo menos una métrica que funcione y me quede ahí con esa métrica sin ver la necesidad de explorar otras más. Excelente, muy buenas todas las preguntas. Vamos por el principio. Primero, tema de herramientas y lenguajes. Hoy en día, y un poco lo que nosotros hacemos en Product Minds, es tratar de ofrecer herramientas que dejen de usar tanto código y la necesidad de tener un montón de analistas y personas programando y haciendo queries para empezar a tener plataformas que sean más fáciles de acceder y de analizar y de que cualquier persona dentro de la organización tenga acceso a los datos y puedan hacer sus análisis de forma autosuficiente, digamos, ¿sí? Sin tener que recurrir a un analista o a alguien que haga una query, y que además eso implica tiempo, porque quizás una persona que está más del lado del negocio y que no sabe utilizar SQL tiene que juntarse con un analista, luego el analista le va a decir, ok, dame unos días que te hago la query, te lo abrigo y te lo devuelvo. Luego, cuando te llega esa respuesta, quizás te aparecen nuevas preguntas, porque el analista te va a responder exactamente lo que vos le preguntaste, y al tener esas respuestas te van a surgir otras preguntas y otra vez vas a tener que recurrir al analista. Entonces, la idea con estas herramientas, como por ejemplo Amplitude, es que una persona que no sea experta en análisis de datos pueda acceder a la plataforma y empezar a hacer preguntas y consultas de forma autosuficiente y poder explorar en mayor profundidad todo lo que quiera sin necesidad de hacer queries. Eso un poco sobre qué herramientas utilizar. Google Analytics es una opción y es la más conocida, pero luego hay herramientas como por ejemplo Amplitude que son bastante más potentes y son incluso más fáciles de utilizar y no tienen una gran complejidad en lo que es la implementación. Entonces, se puede implementar tan fácil como cualquier otra herramienta y luego cualquier persona en la organización va a poder utilizarla de forma autosuficiente para contestar a sus preguntas. Lo segundo que me preguntabas, no sé si hasta ahí tienes alguna duda con eso. Sí, Joaquín, ¿me puedes repetir la última parte que creo que se me congeló la pantalla? Sí. Lo que te decía es que con herramientas como por ejemplo Amplitude, que son herramientas de Product Intelligence, vas a poder analizar en la profundidad que necesites los datos y sin la necesidad de hacer queries SQL. Eso es un poco en resumen. Ok. Entonces, si la idea es empezar Súper. a hacer análisis de comportamiento de usuarios y de tratar de medir esta North Star Metric o tus Input Metrics, con una plataforma del tipo Amplitude podrías hacerlo perfectamente. Lo segundo que me consultabas era cómo medir fuentes de entrada. Bueno, ¿se pausó la presentación, puede ser? Ahí estamos. Sí, señor. La segunda pregunta que me hacías era el tema de fuentes de entrada. En ese caso, si tus flujos de entrada vienen de otras webs, lo podrías hacer con parámetros del tipo UTM, que básicamente te traquean la fuente de dónde viene el dato. ¿Sí? Luego, si estás pensando hacer algún tipo de aplicación mobile, o va a ser solo web. Por el momento web, todo acceso web. Excelente. En ese caso, vos a cada link que lleve hacia tu web, deberías ponerle un link del tipo UTM, como para traquear de dónde viene ese clic. ¿Sí? Si vos haces una publicación quizás en LinkedIn y otra en Facebook, a la campaña de LinkedIn deberías poner un link con un parámetro UTM que referencie a que esa persona hizo clic en el link que publicaste en LinkedIn, y lo mismo con el que publicaste en Facebook, deberías poner un parámetro UTM que diga que esa persona viene desde Facebook. Y de esa forma luego en una plataforma de Product Intelligence podrías segmentar de dónde viene el flujo, tanto para LinkedIn o para Facebook, y ver cuál fue más efectivo finalmente. Ok, perfecto. ¿Y en caso de que sea una aplicación? En el caso de que sea una aplicación, ahí se pueden poner
deep links y además se puede medir atribución y para eso ya hay que contratar otros servicios. Es un poco más complejo el tema de atribución mobile, pero también se podría hacer. Hay plataformas como por ejemplo AppFlyer que se ocupan de hacer todo lo que es atribución mobile. Ok, perfecto. Bien. Luego, con respecto a los eventos activos e inactivos, ¿querés contar un poco más a qué te referís con eso o qué era la duda? Sí, es decir, bueno, en ese caso no sé si, no, en ese caso no sé cómo se comporta la publicidad de Google. Uno, por ese lado, y dos, por el lado de ya propiamente la publicidad de la compañía, lo que mencionabas de cuánto yo estaría dispuesto a saturar a mi cliente de información y hasta qué punto, y cómo medirlo. Bien. En ese caso, vos lo que deberías hacer es poder traquear cada mensaje que le envías y tener, por ejemplo, una base de datos con IDs de usuarios y para cada ID de usuario, cada vez que le envías un email, deberías sumarle o medir que le enviaste una comunicación, ¿sí? Para luego, cuando analices en la plataforma Product Intelligence, poder medir a ese usuario específico cuántas comunicaciones le enviaste y en función de eso ver si ese usuario luego compró o no compró. Muy a alto nivel te lo estoy contando y la idea no es hacerlo usuario por usuario, sino con un grupo de usuarios, ¿no? Entonces, agarrar un segmento de usuarios y decir, ok, a este segmento de usuarios le voy a enviar solo una comunicación semanal. A este otro grupo de usuarios le voy a enviar 5 comunicaciones semanales. Luego medir esos grupos y ver cuál es el que finalmente convirtió de mejor manera. Ok, pero esos usuarios estarían, digamos, si un usuario tiene 2 correos o 3 correos o 4 correos. Sí, ahí quizás es un poco más complejo identificar al usuario. Quizás si vos podés identificar que el usuario, Joaquín, supongamos, tiene 2 correos, el correo personal de Gmail y el correo corporativo de ProcMinds, quizás podrías ponerlo como usuario único, pero si vos no puedes identificar que Joaquín@ProcMinds y Joaquín@Gmail es el mismo usuario, quizás es un poco más complejo. ¿Cómo podés hacer para identificar usuarios únicos? Teniendo quizás un login en tu página web. Entonces, de esa forma, cuando Joaquín con mail de ProcMind se logue y luego Joaquín con mail de Gmail se logue con el mismo usuario, vas a poder unificarlo. Pero si no puedes identificar al mismo usuario con el mismo correo, va a ser un poco complicado poder tenerlo como una única persona. Ok, en ese caso es válido preguntarle de entrada al cliente o al potencial cliente su número de documento, o cómo más se podría, a través de dirección IP, o cómo se podría como... Sí, vos necesitas tener algún identificador único. Podrías asignarle vos un identificador único inclusive en tu base de datos. Y si tu plataforma tiene algún tipo de login, siempre va a ser un usuario único para vos. Y en general la persona va a utilizar siempre el mismo email para loguearse. Ok, súper. Eso va a depender de cómo hagas tu login, básicamente. Si no tenés login, va a ser complicado, aunque le pidas el número de documento, porque dudo que una persona le ponga su número de documento una vez ingrese un email y luego ingrese otro email. Podría pasar. Si es que tu página va a tener login, lo podrías resolver bastante fácil. Si no vas a tener login, quizás es un poco más complejo. Bien. Y por último, y la última pregunta que me has hecho era sobre el tema de la monotonía de siempre medir una única cosa. Y ahí lo que quiero decir es que en verdad nunca deberías tener una única cosa en el tiempo eterno, sino que deberías iterar todo el tiempo. Entonces, hoy vas a tener una métrica,
que se va a ajustar quizás al inicio de tu negocio, a lo que es adquisición de usuarios y demás, y quizás vas a tener una métrica que va a estar enfocada en eso, en adquirir nuevos usuarios, pero siempre deberías revisar tus métricas e ir modificándolas y mejorándolas en función de el life cycle de tu negocio. Entonces, a medida que tu negocio evoluciona, para no quedarte en el tiempo, porque quizás una métrica que tiene 6 o 12 meses ya empieza a quedar vieja y deberías quizás empezar a medir otra cosa. Entonces siempre hay que revisar las métricas y siempre hay que ir mejorándolas y ver qué es lo más adecuado medir en cada momento. ¿Estás por ahí, José? Aló, aló. Sí, no me dejaba reactivar el audio. Ah, ok, perfecto. ¿Qué te parece esta metodología de ir cambiando las métricas en función del negocio? Sería bueno, pero en caso de que funcione siempre, o sea, que se haga como una métrica de que pilar pues del negocio. Sí, quizás funciona y no es necesario cambiarla, pero de todas formas deberías ir revisándola de que sea la métrica correcta. Súper. Y discúlpame que te moleste aquí con la última pregunta. Para FinTech, ¿es posible nosotros medir el número de entrada por valor depositado? O sea, La cantidad que no sea de... medible como una página Totalmente. netamente de publicidad, sino de... A lo que te referís es, por ejemplo, ¿cuánto dinero depositó una persona específicamente? Sí, o sea, si necesariamente las entradas y como la navegación del usuario va en línea con el core del negocio o con la intención de la plataforma. No te termino de entender. ¿De entender? Déjame ver. Tengo un listado de clientes provenientes de cierta fuente de aplicación. Sí. Luego tengo otro listado de clientes con un historial de navegación. Y luego tengo otro historial de clientes con un historial de inversión o de fondeo, ¿sí? Sí. El éxito o por lo menos la buena administración de esa página web va a estar resaltada más en porcentajes de navegación o en porcentajes de inversión o una combinación entre las dos. Yo creo que ahí de vuelta depende de cuál sea el objetivo de tu negocio. Si tu objetivo es conseguir usuarios que finalmente hagan un depósito de dinero e inviertan en un cierto proyecto, quizás tu North Star Metric sería cantidad de dinero depositado por visitante y sea un promedio. Entonces quizás si tuviste 1000 visitas y entre las 1000 personas depositaron 1.000.000, vas a tener que en promedio cada persona depositó $100 quizás. Entonces, ahí va a depender cómo sea tu métrica y sí, podría ser una conjunción. O quizás la North Star Metric sería cantidad de dinero depositado por persona y luego las Input Metrics sería cantidad de visitantes por un lado, cantidad de dinero invertido por visitante que depositó, cantidad de visitantes depositando dinero por mes. Todas esas métricas juntas van a ayudarte a impulsar la métrica principal del negocio. Ok, súper. Pero lo importante es que cada métrica, cada input metric, finalmente ayude a crecer la métrica principal, que sería, quizás podría llegar a ser en tu caso, cantidad de dinero depositado por persona por mes en la plataforma o en los proyectos. De una.
Mil gracias, Joaquín. Ok, de nada. Cualquier cosa de vuelta, ahí está mi mail y va a estar en la presentación cuando lo comparta Rocío, así que me puedes escribir si se te presenta alguna duda y lo vamos viendo. Súper. ¿Me puedes ayudar, por favor, escribiéndolo en el chat? O si no estoy mal, Rocío ya lo va a hacer. Dale. O de una. Mil gracias. Gracias a vos, éxitos con el proyecto. Muchas gracias. Bien, y por último tenemos a Moisés con una plataforma de clases de danza online o virtuales. ¿Qué tal, Moisés? Puedo. Muchas ¿Qué tal? ¿Cómo gracias. estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por la presentación. Bueno, pues Joaquín, tengo algunas preguntas. Sí, se las voy a decir así todas como hizo el compañero José, para que Dale. tengan todo panorama. Bueno, son un poco abstractas, no específicamente de lo que yo estoy haciendo, pero me servirían mucho. La cuestión es que me gustaría saber cuáles son las habilidades más fundamentales para hacer análisis de datos, cuál va a ser el papel de los analistas de datos teniendo pues estos servicios como Amplitude, ¿sí? Porque pues yo cada vez veo, y también me lo pregunto para los programadores, ¿no? Porque estoy empezando ahorita a estudiar desarrollo web aquí con Coder House, ya estoy pues como, no sé, como un mes de terminar o menos del curso que estoy haciendo, y me pregunto pues si ya están desarrollando software para que la gente sea más autónoma y pueda hacer las cosas por sí mismas, como por ejemplo WordPress, que yo empecé a hacer mi página web sin contratar a nadie, sino yo mismo con WordPress, y después me di cuenta que me quedaba corto y empecé a buscar otras formas, que fue cuando me ingresé a estudiar con Coderhouse. Pero entonces me pregunto eso, ¿no? Si existen esas herramientas para análisis de datos, ¿cuál va a ser el papel de los analistas de datos? ¿Sí? Lo mismo para los programadores, ¿sí? Uno para que aprende entonces si ya están desarrollando software para que uno haga clases en línea, o para que haga todo este tipo de cosas, para que uno aprende esto, ¿sí? Y esa es una de las preguntas que me hago muy trascendental, porque va a ser mi momento de aprender esta cuestión de la programación, y requiere bastante tiempo. Lo otro es Totalmente. cómo empezar con el Data Analytics con un presupuesto pues bajo, ¿no? Porque uno de emprendedor ojalá tuviera todos los millones del mundo para hacer el proyecto realidad de una, pero uno tienes que ir paso a paso. Y lo último, algo que me pareció curioso fue la descripción de lo que usted hacía al inicio de la presentación, que sé que usted es, o bueno, trabaja actualmente como Chief Customer Experience Officer. Entonces yo quisiera saber cómo así, qué es eso, bien. Y ya puedes hacer unas preguntas por ahora, Joaquín. Excelente. Bien. Buenísimo. Déjame pensar un segundo por dónde empezar. Por un lado, el tema de qué habilidades se necesita de un analista hoy en día y demás. Yo creo, y es una percepción mía, y es una idea mía nomás, que los analistas van a seguir siendo requeridos. Siempre hay más datos que analizar. De hecho, estamos en un momento donde cada día se producen más datos y más datos y más datos. Entonces, quizás lo que el analista va a dejar de hacer es analizar datos en SQL, pero va a empezar a analizar datos en otro tipo de plataformas u otro tipo de datos. Entonces, siempre vamos a requerir un analista y el pensamiento analítico de una persona, ¿no? Porque ser analista implica tener la capacidad de entender los datos y tener como el poder de abstracción para comprender ciertas cosas o hacerse preguntas, ser curioso. Entonces, me parece que las habilidades de un analista son esas, tratar de entender cómo funciona el negocio y hacerse las preguntas necesarias para entender mejor el comportamiento de los usuarios o los datos en particular que esté analizando. Y por otro lado, con el rol de los programadores pasa exactamente lo mismo. Y bueno, si estás utilizando WordPress te habrás dado cuenta. En general estas soluciones coderless en algún momento siempre se van a quedar cortas y en algún lugar dejan de ser flexibles. Y donde necesites un poco más de flexibilidad vas a necesitar desarrollar y para eso vas a necesitar un programador. Y para este tipo de soluciones, de todas formas, de análisis de datos self-service, siempre va a haber un programador por detrás que tenga que implementar el software dentro de tu plataforma, dentro de tu producto. Entonces, vas a tener que integrar Amplitude y instalar las SDKs en tu aplicación mobile, vas a tener que instalar la aplicación en tu plataforma web
y para eso vas a necesitar saber programar. Entonces me parece que también el tema de la programación y de los programadores es un recurso que siempre va a ser necesario y siempre va a haber nuevos programas que aprender y van a ir cambiando los programas, pero siempre va a haber que tener la cabeza de entonces, me parece que ambos papeles y roles son súper necesarios y cada día son más necesarios. No es que con las nuevas herramientas se hacen prescindibles estos puestos, sino que al contrario, son cada vez más necesarios. Con el tema del software on demand, hay de todo. Hay software on demand súper complejos y súper potentes. Nosotros trabajamos con varios de ellos y hay otros bastante más simples y básicos que también son más limitados. Y otros que son totalmente customizados y hay que desarrollar desde cero. Entonces, la verdad que creo que hay para todos los gustos y para todas las necesidades y para todos los presupuestos también. Entonces, si el presupuesto es acotado, en general todas estas soluciones tienen versiones free o versiones free temporales para justamente empezar con el negocio y en el momento que hace falta crecer, empezar a pagar todo lo que es freemium o programas de descuento para startups o inclusive tener alguna versión free con ciertas limitaciones, pero para empezar sin tener que invertir un montón de dinero. Esas opciones siempre existen. ¿Qué te parece esta visión de lo que es un programador, un analista, de qué va a pasar en el futuro? Bien, pues me permite estar en más tranquilidad para seguir estudiando, porque pues uno siempre está como cuando va a iniciar en un conocimiento nuevo con esa incertidumbre si continuar o no. La otra pregunta era de la cuestión de qué significa ser Chief Customer Experience Officer. Bien, sí, para terminar el tema anterior, siempre hay tiempo para seguir aprendiendo cosas. Creo que lo importante es ser inteligente con qué cosa uno va a tratar de aprender y que sea algo que sirva en el futuro y siempre aprender lo que está a la vanguardia y de las nuevas tecnologías. No tiene Pero con sentido. tantas, Joaquín, con tantas cosas que hay para aprender, o sea, el mundo de la programación, por ejemplo, es inmenso, ¿sí? O sea, uno se podría especializar en bastantes cosas, ¿sí? Y eso es algo que a uno le genera, bueno, a mí me genera un poco de ansiedad, por así decirlo, porque Sí, tantas opciones que uno totalmente. tiene para estudiar, por ejemplo, ahorita estudiando en Coder House, eso genera como algún tipo de freno, ¿sí? Y digamos que uno tampoco puede ver el futuro, ¿sí? Uno puede decir, bueno, pues hagámosle, ¿sí? Pero qué tal que el día de mañana el Internet le pase algo que deje de ser viable y no se pueda continuar porque las redes se cayeron, yo no sé, una vaina que pase, ¿sí? Y ya toca volver otra vez un tipo de edad de piedra por algún motivo. Me hago entender, o sea, uno puede aquí empezar a crear muchas historias respecto a la cuestión. Bien, podemos seguir con la programación y el día de mañana no va a ser funcional y hay que, uno tiene que seguir entonces eso aprendiendo siempre porque ni modo de saber ya más allá del futuro qué va a pasar. Sin dudas que hay que seguir aprendiendo, pero, por ejemplo, nadie en su sano juicio trataría de aprender a programar Flash hoy en día. Entonces, yo creo que uno, mirando un poco, sabe cuáles son las tecnologías que están a la vanguardia y No, sí, tienes quizás razón. hoy en día, y sí, hay que elegir o Angular o React Native. Y si querés ir a programar front, ¿no? Y si querés ir a backend, habrá que ver cuál es el lenguaje que esté más de moda obviamente hay un montón, ¿no? Pero hay que especializarse en uno y creo que lo importante es eso, estar especializado en algo y enfocarse a eso y especializarse en lo que más te guste, porque si no te gusta, te va a costar más estudiarlo y no lo vas a querer hacer. Entonces me parece que lo importante es ver qué es lo que te gusta y ir por ese camino. Y si bien la tecnología cambia todos los días y demás, tampoco es que cambia tan rápidamente. Por ahí pasan 5 a 10 años hasta que una tecnología nace, se desarrolla y después muere. Entonces creo que hay tiempo para aprenderla, explotarla, ganar dinero haciendo eso y en el camino aprender algo nuevo. Entonces, creo que hay un montón de cosas para aprender y lo importante es que te guste lo que estás empezando a hacer o lo que ya estás haciendo. Y con respecto a qué es lo que yo hago, yo soy founder de Prog9, arrancamos hace un año y mi foco está en lo que es la customer experience y en lo que es ayudar a nuestros clientes a que tengan una buena experiencia con los productos. Entonces, mi función dentro de la compañía es
dar capacitaciones, dar trainings, hablar con los clientes, entender cuáles son sus problemas y tratar de ayudarlos a satisfacer la necesidad de la mejor forma. Entonces, muchas veces estoy hablando de estos temas de cómo traquear, cuáles son los datos importantes, ayudarlos a entender eso, a definir sus métricas, y luego ayudarlos a que creen gráficos y que puedan utilizar el producto de la mejor forma posible. Entonces, un poco es eso lo que hago en el día a día. Ayudar a los clientes a que tengan una buena experiencia con los productos que nosotros comercializamos. O sea que es más como una labor de trabajo interpersonal. Sí, es mucho trabajo uno a uno con personas siempre, ¿no? Porque uno trabaja con empresas, pero finalmente las empresas están compuestas por personas que son las que hacen la empresa. Entonces, mi trabajo es hablar con estos equipos, o a veces el equipo es una persona, a veces el equipo son 5 personas, de diferentes organizaciones, de diferentes verticales, de diferentes rubros y de diferentes países, porque trabajamos de México hacia abajo para toda la región, así que estoy hablando con compañías y con personas de diferentes lugares de la región básicamente todo el día. O sea que eso es un poco como consultoría de empresas, ¿no? Porque cuando usted puso una diapositiva que tenía bajo título, perdón, que tenía como título, un momento, por favor, definir tu estrategia de producto basada en datos, y tenía muchas preguntas o los ítems eran como muy de consultoría de empresas, tener la propuesta de valor adecuada, por ejemplo, creo que era la tercera, y yo dije, wow, pero esto no pensé que tuviera que ver tanto con análisis de datos, porque al fin y al cabo esto se parece mucho a una persona que fuera consultora de emprendimientos, por ejemplo, de empresas. Entonces eso pues me pone a pensar qué tiene que estudiar uno para llegar, por ejemplo, al punto en el que usted está de este tipo de asesoramiento, pero que también tiene que ver con el análisis de datos, pero que también tiene que ver con el emprendimiento, o de que la empresa tenga bien perfilados sus objetivos, sus propuestas de valor, ¿sí? Sí, es... A ver, yo en el pasado también hacía una tarea más o menos similar, pero con tecnología y en general con tecnología audiovisual específicamente. Ahora me dedico a lo que es tecnología de datos y de marketing. Y siempre los puestos estos medio técnicos, medio preventas, tiene mucho consultoría de tratar de entender cuál es el problema del cliente y tratar de darle una solución. Y creemos que para los datos lo más importante es entender el negocio para luego ver qué vamos a medir. No sirve de nada medir todo lo que se cruza porque no vas a tener el foco claro. Entonces, por eso nosotros empezamos siempre con estas preguntas de cuál es el objetivo del negocio, cuál es el valor que le vas a dar al cliente, cómo vas a generar ingresos, y en función de esas preguntas vamos a definir qué es lo que vamos a medir. Si lo que queremos medir es la cantidad de clientes que están haciendo compras, o la cantidad de clientes que están entrando en nuestro sitio, o la cantidad de clientes que están haciendo clic en escuchar una canción. Entonces, por eso es que son tan importantes esas preguntas y para poder medir, porque si no puedes saber qué es lo que vas a medir, no lo puedes medir directamente. Entendido, entendido. Yo creo que por mi lado, pues por el momento no tengo más preguntas. Me gustó mucho, pues esto de Data Analytics, no pensé que era así, me imaginaba que era, no, ni siquiera sé cómo me lo imaginaba que era, pero creo que es muy interesante, de verdad. Muchas gracias pues a Coder y a los compañeros y a ustedes, Joaquín, por estar aquí con nosotros. Excelente, muchas gracias. Y a futuro, si tenés alguna duda o querés saber algo sobre datos o una recomendación sobre qué estudiar, a disposición. Ahí tenés mi contacto y Muchas gracias, Joaquín. con ¿Dónde está el gusto. contacto? Ahí lo envié hace un ratito. Ok, va a mirar Es el chat. Joaquín. Sí, Listo, muchas gracias, Joaquín. un gusto. Bien, no sé si hay alguna pregunta más del chat o si ya estamos medio a horario. Y bueno, éxitos con sus proyectos y quedo atento por cualquier pregunta. Muchas gracias, Joaquín. Coder House.